Job perdió toda su riqueza, vio morir a sus hijos de repente, su cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas, cualquiera se habría rebelado contra Dios, pero él hizo lo contrario, se arrodilló y adoró. ¿Cómo puede alguien alabar en medio de un dolor tan insoportable? El secreto detrás de esa actitud puede cambiar la manera en que tú enfrentas tus propias batallas. La historia de Job no comienza en la tragedia. Antes del sufrimiento, era el hombre más respetado de su tierra. Tenía riquezas incontables, una familia unida, y por encima de todo, era íntegro delante de Dios. La Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 1, «Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal». Parece el retrato de una vida perfecta, pero es justamente ahí donde la historia se vuelve aún más sorprendente. Porque si alguien como Job, justo y fiel, enfrentó pérdidas tan profundas, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Será que la fe verdadera nos protege del dolor o muestra su poder precisamente en medio de él? Job vivía en la tierra de Uz. No era conocido solo por su riqueza, sino por su integridad y temor de Dios. La Biblia lo describe como un hombre íntegro, recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Sus posesiones eran grandiosas: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de muchos siervos. En su tiempo, eso era señal de poder, prestigio y seguridad. Su familia también era numerosa. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Se reunían con frecuencia para celebrar, compartir comidas y disfrutar de la vida. Era una familia unida, marcada por la alegría. Pero había algo que destacaba aún más la figura de Job. Después de cada fiesta, él se levantaba de madrugada y ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Lo hacía pensando, tal vez hayan pecado en sus corazones. Ese detalle revela quién era realmente. Un hombre que cuidaba no solo de la vida material, sino sobre todo de la vida espiritual de su casa. El escenario parecía perfecto. Un hombre justo, rico, respetado y con una familia próspera. A los ojos humanos, nada podía salir mal. Pero es justo en ese punto donde la narrativa bíblica abre la puerta a lo inesperado. Una prueba estaba a punto de revelar si la fe de Job era solo un reflejo de su prosperidad o algo mucho más profundo. Todo parecía transcurrir con normalidad en la vida de Job. Se despertaba con la tranquilidad de quien tenía prosperidad, hijos sanos y un nombre respetado. Pero en un solo día, todo cambió. Un mensajero llegó apresurado, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Contó que los bueyes y las asnas estaban pastando cuando un grupo de sabeos atacó. Se llevaron los animales y mataron a los siervos. Solo ese mensajero escapó para dar la noticia. Job apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando entró corriendo otro mensajero. Este decía, «El fuego de Dios cayó del cielo y quemó todas las ovejas y a los siervos». Una vez más, solo uno sobrevivió para relatar lo ocurrido. Antes de que Job pudiera procesar lo que acababa de escuchar, apareció un tercer mensajero. Él contó que los caldeos, en 3 grupos armados, habían robado los camellos y matado a los siervos a filo de espada. Otra pérdida devastadora. Y como si no fuera suficiente, llegó la cuarta noticia, la más dolorosa de todas. Un viento fuerte sopló desde el desierto. Derribó la casa donde los hijos de Job estaban reunidos y todos murieron. Ninguno sobrevivió. 4 mensajes en secuencia. 4 golpes que arrebataron a Job su riqueza, sus bienes, sus siervos y, por último, a sus propios hijos. En pocas horas pasó de la cima de la prosperidad al fondo de la desesperación. La reacción de Job es lo que marca la diferencia. Se levantó, rasgó su manto en señal de luto, se rapó la cabeza y cayó en tierra. Pero, al contrario de lo que muchos harían, adoró a Dios y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Ese momento revela algo que sobrepasa la lógica humana. Cualquiera se habría rebelado, habría murmurado o perdido la fe. Pero Job hizo lo contrario. Reconoció que todo lo que tenía venía de Dios, y que aún en medio de la pérdida, el Creador seguía siendo digno de alabanza. El capítulo muestra que la fe verdadera no se prueba en los días de abundancia, sino en los días de dolor. Y es precisamente eso lo que nos mantiene atentos a esta historia hasta hoy.
porque, de alguna manera, cada uno de nosotros ya recibió noticias que cambiaron todo en cuestión de horas. La pregunta que queda es, ¿cómo reaccionamos? Las pérdidas de Job ya parecían insoportables. Riquezas destruidas, siervos muertos, hijos sepultados. Para cualquier ser humano, ese sería el límite. Pero la narrativa bíblica muestra que aún había más. En un nuevo encuentro en los cielos, Satanás se presenta delante de Dios. El Señor destaca la fidelidad de Job, incluso después de todo lo que había sufrido. Pero el acusador lanza un desafío aún más atrevido. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, y tócalo en sus huesos y en su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Job 2:4-5. Dios permite la prueba, pero pone un límite. La vida de Job debía ser preservada. Y entonces Satanás lo hiere con llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job se sienta en cenizas, con un trozo de cerámica en la mano, rascando sus heridas para intentar aliviar el sufrimiento. El hombre que antes era admirado ahora se vuelve irreconocible. La imagen es impactante. Job en el polvo, entre cenizas, solo con su dolor. Su propia esposa, tomada por la amargura, lo mira y dice, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Job 2:9. El silencio de Job se rompe. Con voz firme, responde, hablas como una mujer insensata. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal? Job 2:10. Job no entiende por qué tanto sufrimiento, pero no deja de confiar. Esa escena crea un suspenso aún mayor. ¿Hasta dónde puede resistir la fe? ¿Cuál es el límite de la confianza en Dios cuando el dolor no solo afecta lo que está alrededor, sino también el propio cuerpo? La historia se profundiza, porque ahora no es solo una cuestión de pérdidas externas. La prueba toca la vida, la salud, la dignidad. El cuerpo que antes sostenía la prosperidad y el liderazgo de Job se convierte en escenario de dolor. Y en ese escenario surge la pregunta que atraviesa los siglos. ¿Acaso la fe sobrevive cuando ya no queda fuerza física? El misterio de esta parte del libro es que Job no recibe ninguna explicación. Él sufre en silencio, sin entender. Y nosotros, los lectores, quedamos frente a este enigma. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento a un hombre justo? Esa pregunta no se responde de inmediato, y justamente eso es lo que nos mantiene cautivos a la historia. La noticia de las calamidades llegó lejos. 3 amigos de Job decidieron visitarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando lo vieron a la distancia, casi no lo reconocieron. Ese hombre cubierto de llagas, sentado en cenizas, era irreconocible frente al líder próspero que todos admiraban. La escena fue tan fuerte que ellos rasgaron sus vestiduras en señal de duelo, se echaron polvo sobre la cabeza y se sentaron a su lado. Allí permanecieron, en silencio, durante 7 días y 7 noches. Nadie se atrevía a pronunciar una palabra, porque veían que su dolor era mayor que cualquier explicación. Ese silencio estaba cargado de misterio. Como si el sufrimiento fuese tan profundo, que incluso las palabras quedaban demasiado pequeñas. Pero el silencio no duraría para siempre. Después de 7 días, las voces comenzaron a levantarse. Los amigos intentaron explicar el dolor de Job. Para ellos, el sufrimiento solo podía ser fruto del pecado. Cada uno, a su manera, sugería que debía arrepentirse, examinar su vida, aceptar la disciplina de Dios. Pero a cada respuesta, Job reafirmaba su integridad. No negaba el dolor, no ocultaba sus preguntas, pero insistía. Su conciencia estaba limpia. En medio de ese intercambio de palabras, surge un suspenso aún mayor. Dios permanece en silencio. El cielo no responde. El enigma continúa. ¿Por qué un hombre justo sufre tanto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Es en este punto de la narrativa que ocurre algo inesperado. Después de largos capítulos de diálogos, lamentos y acusaciones, la voz de Dios rompe el silencio, y no llega de manera suave, sino desde dentro de un torbellino. El Creador no trajo explicaciones fáciles. En lugar de eso, levantó preguntas que desarman cualquier lógica humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si sabes tanto. ¿Quién fijó sus medidas?
Job 38:4-5. Dios no respondió al sufrimiento de Job con razones, sino con misterio. Él amplió su visión. Habló de las estrellas, de los mares, de los animales salvajes, de las fuerzas de la naturaleza. Mostró a Job que existe un orden mayor, una sabiduría profunda, un universo que va mucho más allá de la comprensión humana. Ese momento fue decisivo. La historia dejó de ser solo sobre el dolor de un hombre y se convirtió en una revelación sobre la grandeza de Dios. El suspenso crecía. ¿Se revelaría Job aún más ante ese discurso o encontraría algo que nunca había experimentado? Las palabras que salieron del torbellino no fueron explicaciones, sino preguntas que cambiaron la perspectiva de Job. Él entendió que su visión de Dios era demasiado pequeña. Hasta ese momento lo conocía solo de oídas, pero después de aquella revelación pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ese fue el giro de la historia. Job no recibió respuestas para cada dolor que sufrió. No entendió por qué perdió hijos, bienes y salud. Lo que recibió fue algo mayor: la experiencia directa de la presencia de Dios. El misterio no se resolvió, pero la fe fue transformada. Y a partir de ese encuentro, la Biblia describe la restauración de Job. El Señor cambió su suerte y le devolvió el doble de todo lo que poseía antes. Le llegaron nuevos rebaños, nuevas tierras y también nuevos hijos e hijas, que fueron conocidos por su hermosura y recibieron herencia junto con sus hermanos. Job vivió muchos años, llegando a ver a sus descendientes hasta la 4ª generación. Pero la verdadera restauración no fue solo material, fue interior. El hombre que lo había perdido todo terminó su vida más rico en algo que no puede contarse en números: intimidad con Dios. Descubrió que la fe no depende de la ausencia de dolor, sino de la confianza en medio de las tormentas. La lección que atraviesa los siglos es esta: el sufrimiento no siempre tiene una explicación clara, pero puede convertirse en el escenario de una revelación profunda. El secreto de Job no está en lo que perdió ni en lo que recuperó, sino en lo que llegó a ver. El dolor abrió sus ojos para contemplar a Dios de una manera nueva. Esa revelación nos deja una pregunta inquietante. ¿Será que en nuestras propias pérdidas también existe una oportunidad escondida? Quizás la fe que buscamos solo pueda ser encontrada cuando no nos queda nada más que confiar. La historia de Job no quedó atrapada en las páginas de la Biblia. Ella atraviesa el tiempo porque habla de lo que todos enfrentamos: pérdidas, dolores y preguntas sin respuesta. Tal vez ya hayas vivido días en los que todo parecía derrumbarse de una sola vez. Días en los que una noticia tras otra te robaba la paz y tu corazón se preguntaba: ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo voy a soportar? Fue en ese lugar de dolor donde Job descubrió algo que lo cambió todo. Aprendió que la fe verdadera no depende de explicaciones. La fe no es tener todas las respuestas, sino seguir confiando cuando el silencio de Dios parece ensordecedor. La fe que Job nos muestra es la que se mantiene en pie cuando las fuerzas humanas ya han caído. Y aquí hay una reflexión que no podemos ignorar. Job no fue restaurado porque entendió la razón de su sufrimiento. Fue restaurado porque permaneció firme en la confianza, aún sin entender. Esto nos recuerda que la victoria no está en evitar las pruebas, sino en atravesarlas con el corazón puesto en Dios. Quizás ahora estés viviendo tu propio día de las 4 noticias. Tal vez enfrentas una pérdida que nadie más puede comprender. Quizás incluso hayas pensado en rendirte. Pero la historia de Job revela que hay esperanza incluso en las cenizas. Cuando todo parece terminado, es allí donde Dios puede revelarse de manera aún más profunda. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es la clave. En medio del dolor, él no encontró un por qué, encontró un quién. Vio a Dios. Y cuando la presencia de Dios se hace real, incluso el sufrimiento más pesado puede ser atravesado con esperanza. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a no caminar solo. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así podrás seguir con nosotros en esta jornada de fe y descubrimientos. Tu me gusta y tu comentario también ayudan a que esta palabra llegue a otras personas que hoy necesitan escuchar exactamente esto. Y si deseas profundizar aún más en historias y curiosidades bíblicas que rara vez se enseñan, preparé un material especial. El enlace está en la descripción de este video. No es para todos, pero si sientes que ha llegado el momento de sumergirte,